La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente Gabriel Boric considerar pedir la renuncia al ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, por deficiente gestión. Iniciativa que contó con votos de la oposición y de un diputado del oficialismo. Vamos a hablar justamente con él, con el diputado Raúl Soto. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes, un gusto y gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted por su tiempo, diputado. Bien en concreto, ¿por qué votó a favor un diputado del PPD, del oficialismo, del gobierno, en este proyecto de resolución que impulsa de hecho el Partido Republicano para solicitar la salida del ministro Jackson? Bueno, yo creo que estamos ante una crisis política muy profunda a propósito del caso Convenios y la corrupción que parece haberse instalado en la administración pública de nuestro país, tanto en el gobierno central como en los gobiernos regionales, bajo el seno y el mandato de este gobierno, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que los efectos políticos de esta crisis deben enfrentarse con mayor firmeza, con mayor decisión. Y creo que hoy día el mayor acto de lealtad con el gobierno es tratar de que al gobierno le vaya bien. Y eso es muy distinto de la condescendencia o de la obsecuencia. Yo creo que es necesario también, en un acto de lealtad, decirle al gobierno con objetividad cuando creemos y cuando los chilenos están viendo que las cosas van por un mal camino y que es necesario tomar decisiones drásticas para corregir el rumbo, que exista un golpe de timón, que existan responsabilidades políticas, que exista un nuevo comienzo del gobierno que sin duda ha cumplido un ciclo para recuperar la confianza y la credibilidad que se ha perdido con la ciudadanía, pero sobre todo para dar garantía de una mejor gestión pública. ¿Ese nuevo comienzo del gobierno, diputado, significa la salida del ministro Jackson o de un cambio de gabinete completo? Yo creo que es el presidente Boric quien debe evaluar este cambio, ¿no? Sí, pero usted votó a favor de solicitarle, sí, que lo evalúe, o sea, va un paso más allá. Efectivamente, yo soy de la opinión, Nicolás, de que acá debe haber un nuevo comienzo que implique una reorganización completa del gobierno, que involucre, por cierto, un cambio de gabinete grande, mucho más allá del ministro Jackson, y que dé una señal también de asumir responsabilidades políticas sin cortar el hilo por lo más delgado, solamente a nivel de seremi y subsecretario, sino que en aquellas carteras donde se ha visto lamentablemente, ¿verdad?, que han ocurrido casos de corrupción, desarrollo social, vivienda, cultura, que existe una señal también desde esa perspectiva para que acá no se genere un manto de duda en la ciudadanía y en el mundo político de que hay una defensa corporativa respecto de personas, ¿no? Yo creo que acá es necesario esa señal también, sin imputar, y acá tomo absoluta distancia respecto de las declaraciones y las imputaciones irresponsables de la oposición respecto de imputaciones penales o administrativas de responsabilidad. Yo estoy hablando exclusivamente de la arista política. Diputado, para dejarlo súper claro, usted no está diciendo o insinuando que el ministro Jackson podría estar relacionado con el caso de transferencia, irregularidad de caso convenio. No, yo creo que ese tipo de afirmaciones son absolutamente irresponsables. Las responsabilidades criminales y administrativas van a ser determinadas por el Ministerio Público y la Justicia en el primer caso y por los sumarios administrativos en el segundo. Pero desde el punto de vista político, asumir que hay una crisis y tomar decisiones en consecuencia es necesario para que el gobierno pueda seguir adelante. Y desde mi perspectiva, ¿sí?, lo que tiene que hacer hoy día el presidente es poner en la balanza qué liderazgos del gobierno, qué ministros están siendo un aporte a los objetivos del gobierno y cuáles están siendo más un problema y un escollo. ¿Y a su juicio cuáles están siendo un problema? Desde mi perspectiva, sin duda alguna, que el ministro Jackson está siendo más un problema y un escollo. Es decir, todos los días el gobierno y los otros ministros tienen que salir a defenderlo, a poner la cara por él. No puede el gobierno estar permanentemente a la defensiva, aclarando errores del propio gobierno. El gobierno necesita seguir adelante, necesita pasar a la iniciativa, ser más proactivo, recuperar el control de la agenda. Y eso no se puede lograr cuando tenemos un problema y un escollo como el que tenemos hoy día. Yo creo, Nicolás, que es necesario pasar del gobierno de las
transformaciones al gobierno de las realizaciones, un gobierno que le da nuevamente tranquilidad a la ciudadanía de una buena y correcta gestión. Y para eso hay que tomar decisiones. Ya, y en esa decisión usted dice, voy a ponerlo bien en simple, sacar a ministros o ministras que sean un problema para el gobierno. Uno de ellos, usted lo dice, el ministro Jackson, por lo que estamos hablando. ¿Hay otros secretarios de Estado que son, a su juicio, actualmente un problema para la administración de Gabriel Boric y no permiten esa realización? Yo creo que esa consideración la tiene que hacer el presidente. Porque usted habla de un cambio de gabinete grande, no chico. Mi humilde opinión, pero esa consideración la tiene que hacer el presidente. Poner esas dos cosas en la balanza, ver dónde están funcionando las cosas bien, dónde están funcionando mal y a partir de allí dar esa certeza y tranquilidad a la ciudadanía. Pero cuando hablo, Nicolás, de una reorganización completa del gobierno, no me refiero solamente a cambio de gabinete, a cambio de personas o de rostro y de liderazgo, porque sin duda alguna que ningún ministro, ningún liderazgo del gobierno es más importante que el gobierno en sí mismo. Ningún liderazgo es más importante que el proyecto político y por lo tanto si alguno de esos liderazgos o ministros están siendo un problema, lo mejor es que pongan por delante ese gobierno, ese proyecto común, ese proyecto político y den un paso al costado. Pero además de eso, creo también que es necesario revisar la estrategia general del gobierno. Cuando hablo de un nuevo comienzo me refiero a que hay que revisar el programa de gobierno y actualizarlo al año 2023, cuya realidad política y social es muy distinta a la de 2, 3 años atrás. Me refiero también a un nuevo relato comunicacional. Se han cometido muchos errores comunicacionales por este gobierno, que es mi gobierno, y lamentablemente eso ha impedido tener el control de la agenda. Sí. Y que eso permita recuperar la credibilidad, recuperar la confianza de la gente y construir mayoría política y social. Hoy día, debido a todos estos errores, lamentablemente nuestro gobierno está aislado con un 30% como techo de apoyo de la sociedad y no logramos construir una mayoría política y social para hacer las transformaciones comprometidas con la ciudadanía. Claro, usted va a un aspecto más amplio, quiero ir justamente a eso, más allá de la situación de eventuales casos de corrupción, a una orientación y el norte del gobierno. Le hago la pregunta, ¿usted está, como otros parlamentarios u otros actores del socialismo democrático, decepcionado del gobierno de Gabriel Boric? No, yo todavía tengo esperanza de que es tiempo aún para que se produzca ese cambio de dirección, ese golpe de timón, se asuman las responsabilidades y a partir de allí se recupere el control de la agencia y sobre todo la confianza de la gente. Eso lo veremos en el futuro, Nicolás, pero yo creo que es necesario que la actitud de confrontación del gobierno y también de la oposición debe reemplazarse por una actitud de diálogo y de búsqueda de acuerdos. Hoy día, lamentablemente, estamos ante un sistema político fallido que es incapaz de llegar a acuerdos, a conversar con el de la vereda de frente para entregar soluciones a los problemas de los chilenos y chilenas. Y tenemos una oposición atacando al gobierno, a un gobierno defendiéndose y con todos los temas importantes que hay que resolver en este país, lamentablemente congelados. Eso no puede continuar así. Si seguimos atrincherados de lado y lado, quienes van a pagar las consecuencias son los ciudadanos de nuestro país y eso no puede ocurrir. Yo al menos no puedo dormir tranquilo pensando que acá vamos a mirar hacia el techo y todo va a seguir igual porque hay que tomar decisiones y hay que cambiar lo que está ocurriendo. Diputado Raúl Soto, ¿su visión es compartida en el PPD con sus correligionarios? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que porque hay que ha conversado esto dentro en la interna del partido con sus colegas en este tema. Hay mucha gente en el oficialismo, no solo en el PPD, que esto lo comparte y que se conversa en los pasillos del Congreso, en las reuniones, ¿verdad? Pero que pocos se atreven a decir, porque hoy día parece que está de moda que ser condescendiente, el ser obsecuente, el golpearnos la espalda y decir que todo está perfecto cuando sabemos que no está perfecto. Muchos dicen que le hace un flaco favor al gobierno y finalmente el fuego amigo el que más duele. No, yo creo que flaco favor le hacen al gobierno quienes lo hacen persistir en los errores,
y por lo tanto lo hacen seguir debilitándose, seguir perdiendo credibilidad, seguir perdiendo la confianza y el apoyo ciudadano y seguir atrincherándose y con actitudes de confrontación en vez de ir a buscar las mayorías, ir a buscar el diálogo, ir a buscar los acuerdos y hacer una gestión que permita decirle a la gente que le estamos solucionando sus problemas diarios. Yo creo que esa es la función de la política y si estamos renunciando a aquello, ¿verdad?, es porque estamos ante un sistema político fallido. Tenemos que salir de ese estado. Por el bien de Chile lo pido. Ahora, dentro, usted dice un cambio de gabinete importante, no una cosa accesoria, siendo que sabemos que eventualmente, si saliera, lo pongo en eventual, no tengo potestad de eso, por supuesto, saliera el ministro Jackson es un cambio relevante, pero en el comité político, en la jefa de gabinete, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, o digo por ser de su partido y también porque la jefa de gabinete finalmente es la que administra el tema político, que veo que por lo menos desde el socialismo democrático hay miradas bien críticas hacia la administración de quién debe llevar eso. Yo creo que la ministra Toá y también el subsecretario Monsalve han dado garantía de una gran conducción en materia de seguridad. Es muy distinto a lo que ocurría antes. Pero también ¿no? es jefa, sobre todo es jefa política, es jefa de gabinete de la ministra. En los primeros meses del gobierno. Y yo creo que la mayor crisis que tenemos hoy día es la crisis de seguridad y que hoy día se está enfrentando con mucha más decisión y firmeza y con menos complejos ideológicos. O sea, yo creo que esa es justamente la dirección que hay que tomar. Ya, pero no me rehuya el punto, por favor, diputado. No, es que lo estoy respondiendo. Esa línea de gestión que ha aportado desde mi perspectiva más el socialismo democrático al gobierno es justamente la que hay que profundizar, ¿no? Un gobierno que no le habla solamente a una minoría ideologizada del país, sino que le habla al sentido común de las grandes mayorías de chilenos. Yo creo que nos ha faltado un poco eso y por algo estamos hoy día con el techo de 30% de apoyo y con las complicaciones que tenemos. Ya, pero la otra visión del jefe o la jefa de gabinete en este caso es, lisa y llanamente, ordenar al oficialismo y ordenarlo en base al proyecto común. En ese punto, ¿cuál es la evaluación que tiene usted sobre eso? Más allá del tema de seguridad, que obviamente también es sostén de la ministra del Interior y Yo creo que la decisión política respecto de este reordenamiento la tiene que tomar el presidente de la República, Gabriel Boric. Yo me imagino que está en ese proceso de reflexión y cuando estime que es el momento oportuno, por supuesto que deberá tomar esas decisiones. A ver, y si esas decisiones no se toman, vuelvo un poco a ese tema, y esto más bien queda a la espera de que, no sé, que decante. Yo entiendo que no, el presidente ha sido bien claro en términos de los casos de corrupción, caiga quien caiga, pero desde el punto de vista político han habido renuncias, sí, porque ya han sido insostenibles, pero ha ido cambiando también el discurso del propio gobierno, de hablar en un minuto inicialmente de errores, ahora hablar lisa y llanamente de corrupción, el propio presidente y el ministro de Justicia, por ejemplo. Sí, yo lo valoro que hoy día se hable de corrupción por parte del presidente y por parte del ministro Cordero. Creo que vamos un poco atrasados en esa referencia, en ese reconocimiento. Hoy día lo que está instalado lamentablemente en el país es que hay una corrupción generalizada que se ha instalado en el Estado, que hay delincuentes que se han aprovechado para abrir un forado en el Estado y sacar plata a través de mecanismos que son irregulares, ilegítimos, y eso evidentemente que no se puede permitir. Yo creo que en la arista penal y administrativa el gobierno ha hecho lo correcto y ha demostrado proactividad. El ministro Monde ha entregado antecedentes al Ministerio Público, ¿verdad? Se ha colaborado con las distintas investigaciones y lo que hay que hacer en esa arista es esperar que sea la institucionalidad correspondiente, el Ministerio Público, los tribunales, los sumarios administrativos, los que determinen dónde están las responsabilidades. Pero otra cosa es lo político y asumir que tenemos un problema, asumir que tenemos una crisis y tomar decisiones para ver cómo lo solucionamos. Y lo peor es cuando hay una crisis mirar para el techo y continuar adelante como si nada estuviera pasando, porque si eso ocurre, ¿verdad?, van a seguir saliendo casos día a día, goteo a goteo, y lamentablemente esto se va transformando en una debilidad del gobierno que tiene que parar. Esto debe frenarse de raíz, se debe dar una señal muy potente al país. Usted dice, diputado, un tema que es bien profundo y bien complejo, que hay una corrupción generalizada en el Estado. O sea, a su juicio, esto va más allá de democracia viva, de transferencias directas, va bastante más allá de lo que se conoce hasta ahora, de las 19, 20, 29 acuerdos que fueron objetados y son declarados ilegales por Contraloría. ¿Va más allá de esto en términos de corrupción? A ver, yo lo que estoy señalando, Nicolás, es cuál es la sensación que está instalada en la sociedad chilena,
¿ya? Y esa es la sensación. Uno cuando sale a la calle y conversa con la gente, eso es lo que está lamentablemente ya, pero usted dice que instalado. hay una percepción de corrupción generalizada, no sí, que no tenga la creencia de que es así. O sea, no es un caso, si no se trata de democracia viva, acá son múltiples las fundaciones que están ligadas a investigaciones por corrupción en el gobierno central, en esos 3 ministerios que mencioné, pero también en los gobiernos regionales. Por lo tanto, por eso hablo del Estado y de la administración pública en general. Y lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es cuidar nuestra democracia. ¿Y a partir de qué? A partir de dar una señal de cambios regulatorios para que esto no vuelva a ocurrir hacia el futuro, pero que no exista una señal de impunidad tampoco. Es decir, que se asuman todas las responsabilidades criminales, administrativas y también políticas. Esa es la única manera en democracia, de manera sana, de continuar hacia adelante. Y yo creo que nos ha faltado esa conversación. Y eso, a su juicio, como un punto de partida, un punto clave, pasa por la salida del ministro Jackson. Desde lo político, usted ha dicho que no se le imputan delitos en relación con esto, pero si es de lo político, eso tendría que marcar un cambio de timón. O sea, yo creo que eso es parte de la reflexión. Evidentemente el alcance de esto lo tendrá que ver el presidente de la República, pero evidentemente que no podemos seguir enfrentados como chilenos y chilenas, no podemos seguir hablando desde las trincheras, defendiéndonos, atacando desde el frente, mientras la agenda legislativa y política sigue congelada y los chilenos siguen esperando que se les solucionen los problemas. ¿Por qué? Por defender a un ministro, por defender a un liderazgo, por atacarlo desde el otro lado, o por lo que sea. Yo creo que todas esas consideraciones pasan a segundo o tercer plano cuando se trata, ¿verdad?, de solucionar los problemas de la gente y de que el proyecto político del gobierno pueda continuar hacia adelante de una mejor manera y logre recuperar la confianza y la credibilidad de la gente. ¿Cómo evalúa lo que ha sido la posición de la oposición en este tema? Yo creo que la oposición ha sido muy mezquina, muy mezquina. Una cosa es legítimamente ejercer acciones de fiscalización. Una cosa es legítimamente pedir responsabilidades políticas. Nosotros también lo hicimos cuando fuimos a oposición, pero otra cosa es muy distinta, utilizar eso políticamente para trabar el avance de la agenda legislativa en las materias importantes que esperan los chilenos que solucionemos. ¿Eso lo ven toda la oposición o en ciertos partidos como por ejemplo la UDI, que ha sido lo más patente en términos de bajarse, por ejemplo, en la mesa técnica de reforma previsional? ¿En toda la oposición o solamente ahí? Yo creo que en general en la oposición, pero sobre todo en la UDI y el Partido Republicano. Hay un ánimo obstruccionista de utilizar esta contingencia política para frenar el proyecto de reforma de pensiones, y la consecuencia de eso es que estamos ante el riesgo de nuevamente farrearnos la oportunidad de tener una reforma que le mejore las condiciones de vida y las pensiones a los jubilados de nuestro país. Tenemos nuevamente, ¿verdad?, un congelamiento y una oposición muy fuerte al pacto fiscal que implica crecimiento económico, inversión, productividad, modernización del Estado, medidas de transparencia y probidad. Yo creo que ambas iniciativas, pensiones y pacto fiscal, avanzan por el camino correcto, que es buscar diálogo y acuerdos para solucionar los problemas de la gente. Pero cuando nos entrampamos en esta contingencia, en estos conflictos, en estas peleas absolutamente estériles, lo que ocurre es que esas agendas no avanzan y que esos problemas continúan en la sociedad chilena, ¿no? Yo creo que hay que salir de ese estancamiento, hay que salir de ese estado fallido en el cual estamos, y es por eso que yo decido también dar esta señal, ¿no? Porque aquí hay un bien superior. Tenemos que proteger y resguardar los intereses de los chilenos más allá de los intereses de nuestro propio sector político o de si somos de oficialismo o somos de oposición. Sí, por último, diputado Soto, agradeciendo estos minutos, producto de este voto a favor del proyecto de resolución pidiendo al presidente que evalúe la salida del ministro Jackson ahí en la Cámara, ¿ha recibido llamados, conversaciones o críticas, emplazamientos de su sector, del Palacio de la Moneda, de alguna autoridad de gobierno? No he recibido ningún llamado, ninguna crítica o reprimenda por ahora. Más bien he recibido en privado, por cierto, muchas muestras de apoyo y felicitaciones por la valentía. Y yo espero que esto, que es un acto de conciencia expresado en una votación legítima y democrática en la sala, ¿verdad?, sea respetado, sea entendido, sea un punto de inflexión para hacer la reflexión respecto del tema político que estoy planteando, y que no signifique represalias en mi contra, porque eso sería lamentable. Diputado Soto, gracias nuevamente por acompañarnos, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.